Nada, Daniel, pues bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Esto se llama el canal del Trader Roto. Qué alegría tenerte con nosotros este ratico y que me des la oportunidad de hacerte unas preguntas cortas sobre todo lo que está sucediendo hoy en día en el planeta, porque creo que no estamos sino en la mejor situación para entender qué viene y qué va a pasar con nuestros mercados globales. Entonces, la primera pregunta obligada que tenía para ti es obligada y es, ¿Daniel es solamente un analista, economista y autor o Daniel también de vez en cuando tiene una estación donde se sienta y dice, yo aquí hago operaciones, compro esto, vendo esto, o simplemente te dedicas a analizar el mercado para que otros tomen decisiones con respecto a un análisis macroeconómico? ¿Cómo funciona para Bueno, ti ese día a día? primero, muchísimas gracias por invitarme y por la oportunidad de charlar contigo. Yo ahora ya no me dedico a hacer trading, ¿eh? ¿Ok? Lo hice durante un tiempo, lo disfruté mucho y me dedicaba a ello pues constantemente. Ahora lo que me dedico fundamentalmente es a hacer el análisis macroeconómico para nuestros gestores. Y los gestores lo que hacen es que deciden, cada uno dependiendo del perfil de riesgo que está incluido en cada uno de nuestros fondos, dónde y cómo invertir. Pero vamos, yo me dedico ahora fundamentalmente, digamos, a mirar un poco desde arriba a abajo, ¿no? Ok. No tanto al día a día. Muy bien, muy bien. Es una gran transición, lo cual me gusta mucho. Yo quería hacerte una pregunta más contextual sobre lo que está pasando en ese momento en el mundo. Y es cómo le explicamos a todos estos especuladores, traders, inversionistas, como quieran llamarse, eh, que un indicador como el Nasdaq está llegando a sus máximos en la historia justo cuando estamos viviendo la crisis más importante de nuestra historia. Yo digamos que yo lo entiendo, pero quiero en palabras de un gran economista como tú y analista que nos des la perspectiva de por qué sucede esto. Es decir, ¿cómo es posible? Me preguntan mis amigos del sector real, me dicen, hombre Daniel, pero ¿cómo es posible que de verdad las bolsas estén subiendo en el mundo cuando estamos viviendo el estancamiento global que estamos viviendo? Que alguien por favor me explique qué pasa. Entonces quería que tú bajo tu visión nos expliques qué está pasando. La divergencia entre los mercados y la economía real tiene un nexo de unión, que es la política de los bancos centrales. Entonces, los bancos centrales están aumentando las inyecciones de liquidez en la economía de manera brutal. La Reserva Federal, su balance ya suma más de 6 trillones de dólares, el del Banco Central Europeo prácticamente llega al 42% del Producto Interior Bruto de la eurozona. Es decir, lo que estamos viviendo es una enorme inyección monetaria que genera esa disyuntiva y esa diferencia entre la economía real y los mercados, que hace que las bolsas, por ejemplo, pues ahora mismo estén cotizando a múltiplos de 20, 18 veces precio sobre beneficio, cuando sería algo pues, que nos parecería carísimo en un entorno como el que tú bien comentas. Hombre, yo creo también que lo que pasa es que la represión financiera, que es lo que hacen los bancos centrales, está haciendo, como los bancos centrales aumentan muchísimo su balance, ¿qué es lo que compran? Compran, perdón, bonos soberanos. La rentabilidad del bono soberano está artificialmente deprimida, es decir, cuando vamos a comprar un bono a 10 años de Alemania nos da rentabilidad negativa, el bono a 10 años de países como es pues, Italia o España, perdón, con todo tipo de problemas fiscales y de solvencia, está con rentabilidad real negativa. Entonces, lo que está generando es que hace el activo aparentemente de menor riesgo, lo hace mucho más caro y con ello encarece todo el resto de la cadena de activos financieros. Exactamente. El Nasdaq, en ese factor, es uno de los mayores beneficiados por la política de represión financiera, porque estas enormes compañías de tecnología se han beneficiado del dinero barato creado por los bancos centrales precisamente para
generar y fortalecer su negocio. Muy bien. ¿Y cómo podría aprovecharse un inversionista de esto? Es decir, si uno no puede realmente analizar fundamentales de las compañías para tomar decisiones de inversión y toca Sí, sí, sí. como Y además debe. traer a la mente como lo que sucede con los bancos centrales, cómo un inversionista aprovecha esto y no se quema de una dirección o de la otra. Yo creo que es muy importante no caer en la trampa más importante en la que cae el inversionista, y hemos caído todos los inversores, ¿eh? Ujú. en, un, en un entorno como el actual, es la trampa de valor. ¿Cuál es? Pues lo que le está pasando a tantísimos inversores ahora mismo y que nos ha pasado a nosotros en alguna ocasión, que resulta que los valores que parecen ópticamente baratos en realidad caen más cuando baja la bolsa y cuando sube la bolsa no suben tanto. Sí, Las sí. trampas de valor son el gran escollo, porque además yo creo que los que nos están viendo seguramente entenderán este sentimiento. Cuando te levantas por la mañana, enciendes la pantalla de Bloomberg y dices, porra, esta porquería de empresa no sube nunca, ¿no? Me está quemando en el bolsillo y no sube nunca. Las trampas de valor. Parecen empresas baratas, parecían empresas baratas en el año 2019, parecían empresas baratas en el año 2018, 17, 16, 15, 14 y, eh, y caen mucho más. Y luego, además, cuando se recupera, no se recupera tanto. Y por el otro lado, te pasa lo que tú estabas comentando, que dices, oye, y el Nasdaq, que parece ópticamente carísimo, resulta que va y está prácticamente al mismo nivel, máximos históricos, que estaba antes de la crisis de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Lo que nos muestra esto es que los fundamentales a los que nosotros estamos acostumbrados han cambiado. A mí me revienta, me molesta mucho cuando la gente dice los fundamentales no han cambiado. Los fundamentales cambian todo el tiempo. Sí, es ¿Qué verdad. cosas qué cosas nos estamos dando cuenta ahora a la hora de analizar una empresa, ¿no? Primero, nos estamos dando cuenta que las empresas que parecía que eran muy caras, pues en realidad no son tan caras. Todos los que nos están viendo gracias a una aplicación absolutamente espectacular que está permitiendo que un amigo en Bogotá con una persona en Madrid tengan una discusión con máxima calidad y con excelente volumen y sonido, etcétera. Todo eso nos está demostrando que la tecnología, y bueno, claro, todos los que llevamos en confinamiento 2 meses, que hemos visto, yo creo que todas las series de Netflix, una detrás de otra, nos estamos dando cuenta que Netflix, esa empresa que nos parecía tan carísima, tampoco es tan cara, ¿no? Sí, eso es verdad. Entonces, Es por cierto. un lado te pasa eso. Y por otro lado te pasa que esa empresa de toda la vida, famoso blue chip, con activos de toda la vida, con un negocio de renta de posición y todo eso, pues se queda ahí abajo, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizar los fundamentales, pero no caer en la trampa de los fundamentales. Una de las cosas que nos ha pasado a los que como inversores pues nos inclinamos por analizar lo que es value, ¿no? Lo que tiene cierto potencial a largo plazo, es caer en la trampa de considerar value los sectores que están en proceso de obsolescencia. Porque claro, como me decía a mí un gestor de una empresa petrolera hace poco, ahora nos estamos dando cuenta por qué una refinería vale cero, ¿sabes? Exactamente. En bolsa me refiero, claro. Sí, en bolsa, claro, lo entiendo. Y ahora te hago una Mm. pregunta con respecto a eso mismo, o sea, y hago un paréntesis aquí para la gente que nos van a ver, y es el siguiente. Daniel es un autor de varios libros, entre ellos uno que a mí me gustó mucho que se llama La Gran Trampa, La Trampa. Y la tesis de ese libro pues, habla básicamente de lo que estamos conversando tú y yo en este momento. Y es esa gran trampa que nos han tendido los bancos centrales en donde se soluciona una crisis con una importantísima emisión monetaria y expansión monetaria, pero que a su vez como que siempre va a generar otra crisis, ¿no? Entonces yo quería Claro. entender como tu concepto porque es lo que estamos viviendo hoy nuevamente, con esta mega inyección de capital de no solamente de la Reserva Federal, sino del Congreso americano, del Ejecutivo. Bueno, yo ya ni sé de dónde sale tanto dinero para nuevamente rescatar los activos financieros y rescatar de cierta forma la economía,
pero que es esa trampa de la que tú hablas en tu libro. Cuéntanos Claro. cómo salir de la trampa, porque es que yo lo que siento es que si tenemos un déficit de 6 trillones o 4 trillones, pues ¿por qué no 20? O sea, ¿por qué no 20 o 25? ¿En qué momento puedes Claro. parar? Bueno, yo creo que lo entendemos, los ciudadanos de Latinoamérica lo entienden perfectamente. Estados Unidos es verdad que tiene una capacidad de tener un mayor nivel de déficit superior a otros países. ¿Por qué? Porque tiene una moneda que es reserva en el mundo y como es una moneda de reserva y nos da seguridad como inversores, entonces, en realidad, el déficit de Estados Unidos es un poco como el déficit de todo el mundo. Lo aceptamos, eh, pero eso es simplemente porque es la moneda de reserva, pero se puede perder el estatus de moneda de reserva. Y yo Ok, creo que esa es la razón por la que la Reserva Federal constantemente mira la demanda real de dinero a la hora de hacer sus planes de expansión. La Reserva Federal hace lo que no hace ningún banco central de los que miramos en nuestro país o en los países vecinos, que es que analiza cuál es la demanda real de dólares del mundo y cuando hace una expansión cuantitativa siempre emite menos que la demanda real. Es ok, decir, que el dólar se buen dato. mantiene como reserva. Pero claro, la gran trampa de mi libro es caer en el error, como cayó el Banco Central de Argentina, como ha caído en tantas ocasiones el Banco Central de México, o el de Brasil, o el de Venezuela, o el de tantos otros países, de pensar que puedes hacer lo mismo, pero sin tener en cuenta la demanda real de moneda. Entonces, lo que haces es que juegas a ser la Reserva Federal sin la seguridad jurídica, la seguridad inversora, la demanda de moneda y la... Entonces, lo que no entiende la gente es que la política monetaria es un juego en el que no es saber quién gana, sino quién pierde primero. Ok, ¿Por qué? sí, Claro, porque cualquier ciudadano que nos esté viendo ahora, que viva en Buenos Aires, sabe que lo primero que hace cuando recibe un peso es intentar cambiarlo o por oro o por dólares. exactamente. Entonces, claro, entonces resulta que la gran trampa es caer en el error de pensar que los bancos centrales tienen la llave mágica del crecimiento. Simplemente porque hay un banco central, que es el de Estados Unidos, y que también, ojo, está cometiendo unos errores muy importantes, que tiene la inteligencia de mirar la demanda real que hay de dólares en el mundo a la hora de decidir su política monetaria. En el caso del Banco Central de Argentina se hace al revés. Se dice, esto es lo que el Banco Central, esto es lo que el gobierno se tiene que gastar, se quiere gastar en sueldos públicos, subvenciones, no sé qué, no sé cuántos. Como no me puedo financiar en los mercados y no tengo reservas para financiar ese crecimiento del gasto público, pues lo emito en una moneda que la gente no quiere. ¿Y qué es lo que pasa? Inflación del 40%, la desplome de la economía, etcétera, etcétera. Es decir, la clave es la demanda, ¿no? Y por eso, la gran trampa. La gran trampa es lo que todos los traders que nos están escuchando han escuchado tantas veces. Ajá. No luches contra la Fed. Don't fight the Fed. ¿Cómo que don't fight the Fed? Porque, bueno, será don't fight the Fed durante un tiempo, porque cualquiera que haya estado invirtiendo cada vez en mayor beta, mayor exposición a riesgo, mayor exposición a ciclo, porque la Reserva Federal estaba imprimiendo, ha perdido en un mes todo el beneficio que ha generado en 2 años. O Exactamente. sea que, por eso yo siempre digo, no don't fight the Fed, sino don't fight the cycle. Don't fight the Porque cycle. si tú, Exactamente. claro, no luches contra el ciclo, porque si tú lo que estás haciendo es ignorar todas las señales, todas las alarmas rojas macroeconómicas que ya existían en el 2019 y en el 2018, y tú ignoras todas esas semáforos rojos, es como si vas literalmente por... Imagínate que vas por el centro de Bogotá a 100 kilómetros por hora, saltándote todos los semáforos en rojo, vas directo en algún momento y dices, bueno, como todavía no me he matado, sigo acelerando. Digo No, derecho. pues Sí. vas a acabar cayendo, ¿no?
Exactamente. Y ahí viene mi segunda pregunta. He leído en algunos blogs y artículos algo que no sé, pues es información que no sé si sea realmente cierta o no, pero que básicamente la Fed en marzo rescató a tres fondos importantes, a tres hedge funds importantes, entre ellos Citadel, Millennium, Point72, esos fondos que eran los que realmente estaban apalancados en diciembre del 2019 a través de todas esas operaciones repo que hace, pues, o que hace la Fed, digamos, y que ellos se ganaban como ese pequeño diferencial que hay entre esas operaciones y el mercado real, y venían apalancados, 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 y al momento en que estalla, pues este cisne negro que se llama el coronavirus, pues estos fondos apalancados entran en una crisis de liquidez importante y es la Fed quien los rescata a ellos y pues, a través de ellos el resto del mercado. Me causaba Bueno, curiosidad porque veía a dos presentadores de CNBC en su momento diciendo, oiga, pero explíqueme cómo funciona esto y de dónde sale tanto dinero. ¿Es realmente que lo imprimen claro. o oprimen un botón y dicen, acreditamos tanto dinero a esta cuenta para que compren ciertas cosas? ¿Cómo funciona realmente eso? Porque siento que ni siquiera la prensa especializada sabe cómo funciona esta emisión. Bueno, yo expliqué en un artículo que se llamaba, que mostraba el tema de la crisis del mercado de repos. No es eso. En realidad lo que pasa es lo siguiente. La Reserva Federal asume que los proveedores de liquidez, ¿de acuerdo?, van a estar aceptando constantemente mayor cantidad de treasuries, de Ok, bonos de Estados Unidos, a cambio de proveer de liquidez al mercado. ya. Es verdad que si tú eres un proveedor de liquidez, sea un hedge fund, sobre todo son hedge funds, ¿no? Si tú eres un proveedor de liquidez, pues tú estás aceptando a corto plazo ese colateral. Pero si resulta que tú, como proveedor de liquidez, tienes ya un exceso de exposición a bonos soberanos, ya no vas a aceptar como colateral más bonos soberanos, porque hay un momento en el que no es que sea Citadel, yo trabajé en Citadel, para cualquiera que lo sepa, el Citadel no toma ese nivel de riesgo. Ok, Eh, Tiene una parte que es proveedora de liquidez, pero es una parte pequeña y además es un fondo que no está tan apalancado al ciclo. Entonces, y Millennium mucho menos. Y Engelander lo que hace es exactamente lo contrario. ok, A todo lo que es completamente neutral en sus exposiciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? La Reserva Federal había infraestimado el nivel de liquidez que había en el mercado y había infraestimado el nivel de apalancamiento que había en el mercado. Y ok, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Tú estás, lo que hace la Reserva Federal, lo que hace el gobierno está emitiendo bonos constantemente, los proveedores de liquidez están aceptando esos bonos como colateral para dar liquidez al mercado y hay un punto en el que ese proveedor de liquidez dice, oye, un momento que ya vale, ¿no? Tú imagínate, por ejemplo, pues que funciona en realidad exactamente igual que con el Banco Central de Colombia, que los proveedores de liquidez a corto plazo aceptan un colateral, ese colateral hay un punto en el que dice, yo no quiero más de esto, exacto. no me sirve, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, un banco como el Banco de la República en Colombia, digamos que no tenemos moneda fuerte ni mucho menos, pero digamos que somos la moneda más, de las más sólidas de la región. ¿Cómo hacen para emitir o tener un cierto soporte de la economía sin disparar la inflación? Es decir, yo oigo constantemente en noticias cómo el banco o cómo el gobierno trata de dar una especie de reforma para sostener la economía, pero no tenemos la moneda de reserva para respaldar cualquier tipo de emisión. ¿Cómo hace un banco central de un país en desarrollo como nosotros para sostener una economía con una crisis similar a esta? Bueno, lo primero que debe entender el Banco Central de Colombia, igual que el de cualquier país, es que es cuál es la demanda de su moneda local y cuál es la cantidad de reservas que tiene de dólares, oro, euros, lo que quieras. Entonces, con esas reservas y con esa demanda real de moneda, tiene que saber cuál es el límite de su política monetaria. Yo creo que el Banco Central de Colombia
en ese sentido es uno de los más serios, ¿no? Porque nunca está, digamos, entrando en el error inflacionista del Banco Central de Argentina, del de Venezuela o el que estaba el Banco Central de Ecuador antes de perder, de que acabase con la moneda propia, con el sucre, y se dolarizase la economía. Entonces, en realidad, el Banco Central, su actividad debe ser, siempre, no debe ser la de crear el dinero que le gustaría al gobierno tener para sus gastos, sino entender cuál es el proceso de creación de dinero dentro de la economía, dado que la moneda local colombiana tiene una demanda muy específica. No es como el dólar. Yo no puedo, yo si monto una empresa en Colombia, es muy difícil que yo exporte en moneda local, ¿de acuerdo? Exactamente. Es muy difícil que yo llegue a transacciones en moneda local. Lo mismo que nos pasaba a los españoles cuando estábamos con la moneda, con la peseta, ¿no? Exacto. Entonces, el Banco Central tiene que funcionar, en cierta manera, tiene que funcionar como un conductor del vehículo en el que va subido el gobierno, ¿de acuerdo? Con la suficiente prudencia para que el gobierno, que siempre le va a decir acelera, 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 ¿no? El Banco Central mantenga una velocidad que concuerde con el tráfico de moneda que hay a su alrededor. Entiendo, entiendo perfectamente. Y eso lleva a mi siguiente pregunta, Daniel. ¿Qué pasa después de esta emisión importante que hay en Estados Unidos y de esta inundación un poquito de dólares que va a haber a partir de ahora en la economía? Y con esta otra divergencia que hay, y es esta escasez de dólares en la que yo también te he oído hablar mucho, y el por qué, digamos, sigue siendo demandada. ¿Por qué hay una escasez de dólares? Tiene que ver con el nivel de crédito que hay colocado en las economías globales en dólares. ¿Es por eso la escasez de dólares que hay? Hay tres factores, ¿no? Por un lado, el comercio global ha estado ralentizándose en los últimos años, Sí. mucho antes de la mal llamada guerra comercial, ya estaba en ralentización en cuanto a su crecimiento anual, que generaba menores entradas de divisas en los países exportadores. Adicionalmente a eso, el precio de las commodities, de las materias primas, ha estado también perdiendo el cobre, el petróleo un poco menos, pero la mayoría de las commodities han estado perdiendo poder de inflacionista, es decir, han estado cayendo en precio y eso también generaba menores ingresos fiscales en moneda extranjera. Y el tercer factor es el que hablábamos antes. Ante la falta de demanda de moneda local por parte de los inversionistas domésticos e internacionales, la mayoría de los países emergentes se han metido en grandes déficits fiscales y grandes déficits comerciales pensando que siempre iban a tener la capacidad de endeudarse en dólares y que el dólar se iba a depreciar. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, imagínate que tú eres un hedge fund, fíjate, volviéndote al ejemplo que decías tú de Millennium o de Citadel, imagínate que tú eres un hedge fund que tienes una apuesta gigantesca contra la moneda que tú necesitas para poder mantener tus desequilibrios. No tiene ningún sentido. Pero si lo piensas desde un punto de vista global, China, Brasil, Argentina, India, etcétera, 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 han estado funcionando como enormes fondos apalancados que tenían una apuesta en contra del dólar cuando su fuente fundamental de fortalecimiento y de crecimiento era un dólar potente. Potente, claro, claro. Increíble. Y es que esto me lleva a preguntar también por Colombia, para la gente que nos ve desde Colombia, y entender un poquito esa escasez de dólares, hacia dónde lleva una política monetaria en un banco como el Banco de la República Colombiana. Entonces,
¿qué pasa en ese momento? ¿El banco puede empezar a vender sus reservas de dólar para sostener una emisión en moneda local? Es decir, Bueno, eso es una locura. Eso es exacto, una locura. y hay una Eso escasez es una de la locura. moneda, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Ah, mira, precisamente lo bueno que ha hecho el Banco Central de Colombia, el Ujú, Banco Central de Chile, de Costa Rica, muchos otros, ¿no? Lo que han hecho bien ha sido mantener a toda costa sus reservas de dólares y no caer en la trampa de financiar con impresión de moneda local el gasto público, ¿no? bien, Entonces, funcionar, es verdad, claro que el gobierno de Colombia no puede entrar en los déficits tan absolutamente desproporcionados del gobierno de Argentina, pero exacto. menos mal, pero menos mal Mm, para los ciudadanos colombianos que tienen una inflación del 3 y pico por ciento, vamos, completa y absolutamente normal, ¿no? Y además, cuando reciben su salario en moneda local, no se encuentran con que a final de año vale un 40 o un 45% menos, que es lo que te exactamente. encuentras. Claro. Entonces, en realidad, el Banco Central, cuando se dice, ¿qué puede hacer el Banco Central para financiar todo el gasto público que quiere el gobierno? Pues no puede hacer nada, porque no debe financiar todo el gasto público que quiere el gobierno. Pero el gobierno siempre va a querer más. Y Exactamente. como has visto, y como has visto en Argentina con el presidente Fernández, tras aumentar la masa monetaria más de en los últimos 10 años, cuando Increíble. llega al gobierno, ¿qué se le ocurre como solución? Aumentar la masa monetaria. Wow. ¿Por qué? Porque la creación de dinero nunca es neutral. Y la creación de dinero siempre beneficia desproporcionadamente primero al gobierno y perjudica desproporcionadamente al último receptor del dinero, que son los salarios y los ahorros. Entonces, no, es absolutamente incoherente el pedirle al Banco Central que solucione los problemas de la política fiscal. La política fiscal tiene que estar orientada a que, como en el caso de Colombia, a atraer mayor inversión, mayor capital extranjero, que vengan más reservas, más capacidad de financiación, con mayor capacidad de financiación, mayor capacidad de financiar el gasto social, el gasto público, maravilloso. Si tú lo que haces es upside down economics, ¿no? Que Ujú, es ujú. economía hacia atrás, que es no. Lo primero es imprimir pesos y después ya vendrán las reservas, ni tienes reservas, ni tienes demanda de pesos, ni tienes crecimiento, es un desastre absoluto. La trampa absoluta. Muy bien. Eso me lleva también a una pregunta que tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos. Yo te envío unas gráficas, si tienes tu correo ahí, no sé si las viste. Sí, Yo cuando edite esto la pongo aquí para que la gente la vea. Y la primera gráfica es la gráfica del M2, Money Stock, o sea, digamos que el flotante de dinero en la economía. Y pues, si uno mira la gráfica, es una gráfica exponencial desde el 1960 a hoy, ¿cierto? Y si sí, abrimos la otra gráfica, que también la voy a poner aquí para los televidentes, que es la gráfica del Velocity M2, que corrígeme si estoy mal, pero el Velocity M2 es como la velocidad a la que se transfiere el dinero de unos actores a otros, ¿cierto? Entonces, si la gente mira eso desde es. 1960 hasta 1990, digamos que es una transferencia estable, es una gráfica estable. Vemos una explosión en los años 90 hasta los casi 2000, que creo que coincide con esa velocidad en donde se expandió la economía norteamericana. Pero algo pasó en los años 2000 en adelante, en donde esa transferencia se fue pues a muy poco, o la gráfica pues nos muestra un descenso impresionante. Y para mí lo que eso significa, y quiero que me corrijas, es, pues no sé, siento que esto es lo que ha hecho que la brecha de desigualdad se haya como exacerbado. No sé si tenga que ver porque lo que siento es que la financializa, como que sí, la financialization of the economy, o sea, como que la economía se volvió un tema exclusivamente financiero. Y esto es lo que ha generado y lo que va a generar esta nueva crisis con la nueva política económica y monetaria es que esta velocidad se baje todavía más y esa brecha se aumente entre el dinero disponible y el de transferencia.
quiero que me des tu opinión y si estoy en lo cierto o si estoy diciendo cosas que no son. No, estás diciéndolo muy bien. O Ujú. sea, es curioso cómo en este periodo nos dice constantemente, sobre todo la izquierda mediática, que la desigualdad, la desigualdad, la desigualdad, y una de las principales cosas que proponen para reducir la desigualdad es imprimir dinero. Es Y la increíble. impresión de dinero Increíble. lo que hace es aumentar la desigualdad. Por lo que hablaba antes, la creación artificial de dinero no es neutral. Beneficia desproporcionadamente al primer tenedor del dinero, que es el gobierno, y los sectores más endeudados, que son obviamente y como además los activos financieros se van hacia arriba porque al perder poder adquisitivo la moneda sube el precio de los activos. Los ciudadanos venezolanos han visto, por ejemplo, cómo sube la bolsa, ¿no? Sube la Exacto. bolsa cuando el bolívar se desploma. Claro, no es que Increíble. suba la bolsa, es que se desploma el bolívar, ¿entiendes? Exactamente. Entonces, eh, claro que se genera desigualdad, claro que la política monetaria mal llamada expansiva genera una enorme desigualdad, porque está diseñada para generar una enorme desigualdad, que es para potenciar y preservar la desigualdad entre gobierno y contribuyentes. ¿Mm? Para, claro, en el momento en el que tú decides utilizar un mecanismo que, como tú mostrabas, ¿no? Normalmente, pues el mecanismo de transmisión de la política monetaria es que tú funcionas como un proveedor de liquidez normal, ¿de acuerdo? Ujú, ujú. Y ante la demanda de liquidez, das parte de esa liquidez, pero el mecanismo... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está dictado por la demanda, no está dictado por el Banco Central. Entonces, como viene dictado por la demanda, la velocidad del dinero, que es el número de veces que una unidad monetaria se mueve en la economía, aumenta y eso pues genera mayor crecimiento porque eso está, o sea, los bancos comerciales tienen mayor demanda de crédito, esa demanda de crédito se va a financiar inversión, consumo, etcétera. Parte de esa demanda va a ser créditos fallidos, otros van a ser créditos que van a crear mayor crecimiento, mayor empleo y mayor beneficio en la economía y la velocidad del dinero va creciendo. Si tú Va creciendo. cambias el proceso, vuelvo al upside down economics, y dices, no va a estar dictado por la demanda de crédito, va a estar dictado por lo que yo considero que debería ser la demanda de crédito, yo, Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo introduzco muchísima mayor liquidez a la que se demanda. Es decir, para los que nos están viendo, es como llevar a un caballo al río y decirle, bebe, el caballo no tiene sed, no va a beber. Exactamente. Entonces, tú aumentas esa enorme cantidad y además, ¿cómo la aumentas? La aumentas comprando la deuda de los estados. Y al comprar la deuda de los estados, lo que haces es enriquecer artificialmente a los tenedores de bonos de los estados, que debían ser los primeros y más prudentes. Claro, entonces resulta que hay un incentivo perverso por el cual comprar la deuda de los estados más endeudados y con peor situación financiera genera un enorme beneficio financiero. Así es. El otro día, hablando con un inversor, me decía, nosotros hicimos un cálculo buenísimo y nuestra mejor inversión ha sido invertir el 50% de la cartera en BTPs, en bonos de Italia, ¿no? No. ¡Wow! O Sí, wow. sea, tú lo que has hecho ha sido decir, voy a comprar el buy the junk, que se llama, voy a comprar lo peor, porque como lo van a rescatar, me voy a forrar. Imagínate ese incentivo perverso multiplicado en 81 trillion billones europeos de dólares de masa monetaria. Claro que Increíble. estás generando desigualdad. Si eres un Total. trader de bonos, estás literally getting free money, que recibiendo dinero gratis, Ujú. prácticamente el gobierno está recibiendo dinero gratis. ¿Y quién está sufriendo? El próximo gráfico que nos vas a presentar, que es
el salario real, el ciudadano medio, el ahorrador medio. Exactamente. Entonces, de ahí voy al gráfico que te presentaba también, y es los 20 años de inflación en los Estados Unidos. Y cómo ve uno las diferencias entre lo que realmente ha presentado inflación y lo que no ha presentado inflación. Entonces tenemos a los carros, tenemos a los muebles, el household furnishings, entonces, los teléfonos, los celulares, computer software, tenemos los juguetes, digamos que todo lo que compra realmente la masa no ha subido de precio o se ha desvalorizado. Y todo lo que realmente necesitamos, y es lo que estamos viendo hoy en esta crisis, comida, childcare, college textbooks, college tuition y servicios hospitalarios, pues han tenido un incremento real en donde el salario común de las personas se está yendo es a pagar esa gran parte de la inflación que tenemos en los últimos 20 años. Yo creo que me ayudes a conectar el M2 velocity, o sea, la velocidad de transferencia del dinero, con la inflación y si tiene alguna relación. Hombre, la caída de la velocidad del dinero significa que tiene un efecto desinflacionista en el IPC, en el índice del precio al consumo. Pero como tú bien muestras en ese gráfico, el índice del precio al consumo es una media de muchas cosas, que lo que nos lleva es a que, por ejemplo, si sube el azúcar, el pan, la electricidad, la sanidad, la educación, las cosas que compramos todos los días, y baja los hoteles, los iPhones, las cámaras de vídeo y los billetes de avión, que no los compramos todos los días, resulta que la inflación, como nos la están mostrando, no es no te real. digo que esté calculada de manera equivocada, sino Pero no que es real. no refleja la percepción real del ciudadano de cuál es el aumento de precios. No es ninguna casualidad que estemos en un entorno en el que los bancos centrales nos digan que no hay ninguna inflación y a la vez se disparen las protestas, las habéis visto en Latinoamérica, por el aumento del precio de las cosas. Es que no es ninguna casualidad. Entonces, ¿por qué? Porque tú lo estás mostrando en ese gráfico. Claro, si encima, como ocurre en algunos países de la Unión Europea, en la inflación no incluyes los impuestos que van en algunos precios, ya te mueres. O el alquiler, por ejemplo, los alquileres que están disparados en toda la Unión Europea, resulta que no aparecen en la inflación. Y nos dice el Banco Central Europeo que no hay inflación. Y tienes a toda la gente quejándose, con razón, de que el coste de la vida está aumentando. Exactamente. Y eso me lleva al último gráfico, que es el cohete hacia la luna, que es el student loan y el student debt, o sea, la deuda estudiantil en Estados Unidos, que ya llegó pues a trillones de dólares, y es como los estudiantes pues no pueden acceder jamás a una educación buena y asequible. Es decir, sin tú tener deuda y ser preso de la deuda toda tu vida, no puedes acceder a la educación. Entonces, digamos que esto lo sumo al gráfico anterior, en donde siento que sí se está cocinando todo este descontento social fruto de una información que está bien calculada, pero no es exactamente la real, y que finalmente lo vemos en el cuadro del velocity, como la distribución y la velocidad a la que gira el dinero, pues está en sus mínimos. Entonces, sí siento que se está como cocinando con esta crisis algo todavía más profundo y que le añade más leña a esa trampa que tú mencionas en tu libro. Claro, claro. No, el student loan debt es claramente el ejemplo de una burbuja, ¿no? Sí. A ti te dicen, oye, si tú pagas $60.000 al año por una universidad, $60.000 no. Estamos hablando de universidades que llegan a 95, $100.000 anuales, $100.000 anuales, incluyendo no solamente tuition, sino también pues,
el campus, etcétera, todo aquello, La ¿vale? alimentación. Claramente, el value for money de eso es inexistente. O sea, es como obligar a todo el mundo a pagar por con todo mi cariño, al Toyota Prius, ¿no? No Ujú, tengo nada en ujú. contra de el precio del Lamborghini. No tiene ninguna lógica, ¿no? ¿Sabes? Y no tiene ninguna lógica cuando ¿Qué le vas, y dirías tú a un... sobre todo cuando el ciudadano, claro, que ha hecho una apuesta, dice, bueno, yo voy a pedir un préstamo, me voy a meter en una deuda de $500,000 tranquilamente y luego eso voy a ganar más dinero o voy a tener un mejor salario, en un mejor puesto de trabajo, etcétera. Pero es que no, porque claro, como además de haberse inflado el precio de la educación, se ha, se ha generalizado y se ha comoditizado la información, resulta como, vamos, resulta, y yo soy profesor de universidad y doy clase y todo eso, resulta que mucha gente dice, oiga, pues no me está generando el valor añadido que por el que yo he pagado, que Exacto. claramente no hay conexión. Ahí voy Pero yo. es ¿Cuál que, sería el consejo que tú le das a un estudiante de 20, 22 años que está empezando a pensar en qué estudiar, cómo estudiarlo, cómo pagarlo? ¿Qué le dices tú a ese hombre, estudiante, hombre? ¿Qué debe hacer? hombre, lo primero que yo le diría a ese estudiante es que el diferencial entre, porque en Estados Unidos hay universidades que no son tan caras, ¿no? Y que no son, y de hecho que no son caras, que son públicas, ¿no? Pero yo le diría al estudiante lo siguiente. Yo he trabajado, como te decía antes, en Citadel, en PIMCO, en Ecofin, en muchos sitios de mucho prestigio, ¿eh? Y yo no he hecho una carrera en Harvard, ¿vale? Yo hice la carrera en España. Lo que te va a hacer tener un puesto de trabajo de alto nivel no es necesariamente un Ivy League title. Ujú. Y de hecho, a medida que el mundo va cambiando, mi opinión, esto es mi opinión, creo que la comparte el fundador de eBay y muchos otros, pero bueno, es mi opinión. Yo creo que a medida que que va avanzando el mundo, la diferencia de valor entre un título universitario de Yale o de Harvard comparado con otras universidades no es lógica con el outcome en cuanto a salario y en cuanto a... Entonces, mi recomendación es no caer en la trampa. Si, oye, si tienes los ahorros, el dinero o tu padre o lo que sea y te lo puede pagar, adelante, ¿sabes? ¿Eh? O si tienes un scholarship, oye, que las scholarships que tienen estas universidades también son muy importantes, Exactamente. pero que hay muchas otras opciones. Yo creo que esta burbuja también va a pinchar, ¿eh? Eso es Porque verdad. además es una burbuja, no podemos desconectar la burbuja del coste de universitario de la burbuja de crédito. ¿Mm? Es Exactamente. decir, Siento que es la misma, sí. Es claro, ¿por qué? Oye, ha venido dictado por la demanda. Cuando tú tienes ciudadanos de todo el mundo encantados de ir y de pagar lo que sea por la experiencia de hacer la carrera en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pues Ujú. resulta, claro, que la universidad dice, oye, pues resulta que tengo 10 veces la demanda que tendría en otras ocasiones, entonces voy a subir 10 veces el precio, ¿de Exacto. acuerdo? Pero yo creo que eso también va a caer. Está cayendo, de hecho. Muy bien. Te voy a hacer unas preguntas cortas para que me respondas, o sea, te voy a mencionar una palabra y tú me respondes con otra palabra. Vale, Donald Trump. valiente, Ok. Bitcoin. cuidado, Ok. Petróleo. más cuidado. Reserva Federal. Eh, voy a decir más palabras, ¿no? Corto. En territorio peligroso. Ok, muy bien. Economía de países emergentes. Eh, muy diferentes, Ok. muy diferentes. No podemos poner, estamos viendo ahora mismo, y perdona que no te conteste en una sola No pasa palabra, nada. Bien. estamos viendo
precisamente en esta crisis, fíjate qué diferencia. Colombia a lo mejor este año va a caer un 3%, Brasil como un 8%, Wow. México como un 11%. O sea, estamos viendo la enorme divergencia que hay. Ya no podemos hablar de los países emergentes Y es en verdad, grupo, muy diferente, muy diferente. muy diferente. Economía española Buf, muy mal, y economía euro en general. mal. Mal. Ok, muy bien. Y quería finalizar con una pregunta para que me des tu opinión con respecto a eso. ¿Se acabó el capitalismo? ¿Y a qué me refiero con el capitalismo? Es decir, lo que uno siente como inversor, como trader, como, ¿no?, como agente en un mercado es que las reglas del capitalismo pues son para el que gana, no para el que pierde. Entonces, si tú pierdes mucho es muy probable que no lo pierdas, pero si pierdes poco es probable que lo pierdas. ¿Qué pasa con las reglas del capitalismo? Si yo tengo una compañía, una empresa en el sector real, me va mal, no logro mis objetivos, entro en bancarrota, usualmente no tengo quien me rescate, pero si soy grande, sí voy a tener quien me rescate. Entonces, ¿qué pasa con las reglas del capitalismo en un mundo de rescates? Quiero que me des como tu opinión ahí. Claro, es que no estamos en un mundo capitalista, Exacto. estamos en un mundo estatista. ¿Ok? Es que el gran problema en la conversación y en el debate con la izquierda mediática y con muchas personas que te dicen es que estos son los errores del capitalismo. No, estos son los errores del estatismo. Estatismo, es O verdad. sea, la decisión de rescatar a unos sectores y dejar morir a otros, en vez de fortalecer las bases para que los más eficientes salgan adelante de abajo arriba con medidas de oferta. La inyección constante de dinero por parte de los entes supranacionales para financiar de manera desproporcionadamente ventajosa a los sectores Es más, más todo se volvió cercanos al un gobierno y negocio. al gobierno, eso no tiene nada que ver con el capitalismo. No, De hecho, es más bien parecido a socialismo para ricos. exactamente. Todo, yo siento que todo se volvió too big to fail. O sea, en el mundo entero. Claro, lo estamos viendo ahora. Ahora mismo, en la Unión Europea te dicen, no, es que claro, va a haber que rescatar a todos los sectores. Y digo, un momento, ¿de dónde ha salido esta idea? ¿Cómo que va a haber que rescatar a los sectores? Porque esta mañana en Bloomberg TV le preguntaban a una ministra de la Unión Europea y decía, claro, vamos a tener que rescatar a todas las aerolíneas. ¿Pero por qué? Porque las aerolíneas, que yo sepa, estaban en problemas en el año 2019, en el 2018, en el 2017. Esto no tiene nada que ver solamente con el COVID. Ujú. Segundo, claro, se utiliza el subterfugio de decir, tenemos que rescatarlo porque si no, se destruye la economía. No, no, si capital hay, talento hay, capacidad para recapitalizar la economía hay. Ahora, claro, si tú, gobierno, tú, Estado, le pones barreras a la inversión, a la recapitalización y a la capacidad del talento para reorientar esos sectores y, te, y decides quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, entonces, como digo yo sobre lo que está pasando ahora mismo en la Unión Europea, se va a decidir, como se está decidiendo, rescatar el pasado para dejar morir el futuro. Exactamente. Daniel, y en el 2020, hoy, o sea, mayo del 2020, Daniel Lacalle, ¿dónde pondría a trabajar su dinero? Haciendo un disclaimer de que esto no es ninguna recomendación de nada, solamente por saber dónde Daniel pondría hoy a trabajar su dinero. O lo tendría en cash, o lo tendría No, 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 yo en creo que hay que estar invertido, hay que estar invertido. sí, muy Tienes bien. que tener una combinación de activos en dólares, activos en tecnologías disruptivas, en sanidad y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, que va a ser el gran ganador de esta crisis, eh, en la parte de equity. En la parte de renta fija, investment grade de empresas con absoluta estabilidad en lo que tiene que ver con su generación de caja. Aunque sean efectivamente, fíjate que lo que te estoy diciendo, muchos de los que nos están viendo nos dirán, pero esos son los sectores que parecen más caros. Exacto. Claro, Ujú, ujú. ¿eh? Por, por una razón, ¿no? Y evitar las trampas de valor. Oro.
¿Mm? Ok, Oro, seguro. Y hay que tener un poco, pero dependiendo de tu perfil de riesgo, ¿eh? Y que eso es muy importante entender la volatilidad. Pero yo creo que hay que tener un poco de exposición a criptomonedas para vigilar, ¿no? Y para seguir el proceso. Una de las cosas que nos merece la pena como inversores es a veces tener un dedo o dos dedos del pie puestos en el agua de esas posibles alternativas a las monedas fiduciarias. ok, Y yo creo que esa combinación te permite protegerte relativamente bien, ¿no? muy bien. ¿Saldremos de la crisis, Daniel? Evidentemente, Seguro, saldremos. seguro, seguro, a pesar del gobierno, A pesar seguro. del gobierno, es verdad. Daniel Lacalle, economista, analista, autor de grandes libros. Muchas gracias por tu tiempo. No te quito más tiempo. Ha sido un placer charlar contigo. Soy seguidor tuyo hace muchos años en tus redes. Esto es un capítulo más para el trader roto y esperemos que nuestros amigos traders sigan de lleno esta entrevista que tiene información muy agradable. Un placer. Una- Muchas gracias por atenderme, Daniel. un abrazo muy fuerte a ti y a todos los que te siguen en Colombia y en toda Latinoamérica y España. Adoro Colombia. Yo, cuando me permitían viajar, ahora que no nos dejan, yo Yo iba sé, a Colombia 2, 3 veces al año y espero volver muy, muy, muy pues pronto, que cuando quedan países. vuelvas, estás invitado a un café cuando nos Qué dejen rico. sentarnos Es con unos maravilla. cafés. Oh, no quiero ni hablar del café colombiano, qué maravilla. Bueno, Muy bien, Daniel, muchas gracias. Que tengas una buena noche ya tú allá en Europa. Muchas muy gracias. buen día a todos. Sí, Gracias. bye bye. Gracias.